Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. El día de hoy quiero comenzar esta lectura dando una oración de agradecimiento al Padre, a la Madre, a la Pachamama, a todos mis dioses y diosas por todas las bendiciones recibidas hasta este preciso momento y por todas aquellas bendiciones que están por venir, porque estoy totalmente convencida de que hay muchísimas bendiciones sobre nuestras cabezas por estar cayendo en este preciso momento. Bueno, el hecho de estar vivos es una bendición, de poder respirar es una bendición, poder caminar es una bendición, pero también hay bendiciones que nosotros las vemos como más grandes, más espectaculares, como por ejemplo algún negocio que queremos hacer, la salud, las relaciones interpersonales que mejoran. Todo eso viene para nosotros y si tú estás convencido de esto, al igual que yo, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún requerimiento de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero en este preciso momento, lo importante es que tengas esa persona especial en tu corazón. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Esta lectura, si no resuena contigo, por favor, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que llegó a tus ojos y a tus oídos. No voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso instante, lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este momento, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, en tu mente, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este momento. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en ese preciso momento, al parecer, está bastante disgustada contigo. Em, ¿Tienen ustedes tal vez algún tipo de problemas y dificultades? Esto no quiere decir que no te quiera, pero sus sentimientos se han visto como nublados o afectados por este problema o dificultad que ustedes tienen. Al parecer tu persona especial es una persona de un carácter bastante fuerte y que cuando quiere herir, cuando quiere ser sarcástico e hiriente, de verdad que lo hace. Podría ser una persona de signo Tauro, Géminis y Capricornio también, tu mismo signo de tierra. Y es una persona que realmente en este momento está bastante furiosa. La verdad es que es una persona que no ve cómo soluciona una dificultad, un problema que ustedes tienen, pero y esto también nubla, o sea, nubla los sentimientos de esta persona. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no la vayas a engañar o no lo vayas a engañar. Si esta es la situación que se está presentando, tu persona especial solamente tiene dudas al respecto si tú le estás siendo infiel o no. ¿Qué piensa de ti tu persona especial en este preciso momento? Que la verdad está bastante decepcionada de ti porque tal vez te veía de una manera totalmente diferente. Parecía que tú eras como el sol de esta persona, te admiraba mucho, te ha amado mucho. No digo que no te ame en este preciso momento, te ama mucho aún, pero mira que esta situación de estar pensando, de esta duda que la tiene o lo tiene en jaque, de que tú de pronto le estés engañando, también está minando la imagen que tiene de ti, que ha tenido de ti, tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que ciertos problemas y dificultades muy relacionados con estas dudas que tiene tu persona especial, pero mira que dice que no deben perder la esperanza porque ustedes van a lograr resolver esa situación al parecer, o son
son dudas que tú tienes infundadas, algo que te imaginas o fue algo que a ti te dijeron perdón, o que a tu persona especial le han dicho, es algo que él o ella se está imaginando o algo que le han dicho de pronto a alguna persona que no quiera verlos juntos. Mira que le han metido algún chisme, algún cuento, alguna cosa, entonces lo han puesto o la han puesto a dudar, pero es importante que tú aclares esta situación con esta persona, con tu persona especial, y si es algún chisme, que confrontes a esta persona para que esa cuestión se acabe. Igual estas cartas de acá abajo me dicen que en un futuro más bien cercano ustedes logran conjurar ese problema, esa dificultad que tienen, porque van a tener la claridad suficiente para poder seguir adelante y aclarar toda esta situación. Al parecer van a poder encontrar quién es esa persona o esas personas que están haciendo que ustedes fallen o de pronto a esas dudas, cosas que de pronto tú hayas hecho y que pareciera ser, pero que la verdad no son, porque no sale ningún tipo de infidelidad. Entonces, aclarar toda esta situación, cualquiera que ésta sea. El consejo de tus guías espirituales, que solucionen ustedes este tipo de situaciones, este tipo de sutilezas, de inconformidades que puedan tener, que no se queden callados el uno al otro, que no hagan que esto sea como un globo que se infle, se infle y se infle y que en determinado momento pueda estallar en contra de ustedes, que lo solucionen y que sigan adelante con la relación, porque ya saben, todas las relaciones tienen sus problemas y sus dificultades, pero es parte del crecimiento personal y espiritual enfrentar todos los problemas y situaciones que nos vienen en esta vida. Bueno, no hay nadie que no enfrente ningún tipo de problema o dificultad, no hay parejas perfectas como las de Disney, esas parejas no existen. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos súper especiales. Mira, la razón te hace fuerte. Igual tu pareja se va a dar cuenta de que realmente tú no la has engañado, tú no le has sido infiel de ninguna manera, no le has mentido. Y entonces esas razones que tú le vas a presentar a tu pareja van a ser totalmente valederas para él o para ella y van a reforzar su relación. Ese otro angelito viene a confirmar lo que el angelito anterior te dice. Tu pareja te dará paz. Bueno, van a solucionar todo esto y van a llegar a otro nuevo nivel en su relación. Yo les aconsejo que cultiven su vida espiritual en pareja y en forma individual, que compartan lo que más puedan juntos, que se armen como un equipo y que no permitan que nada y nadie interfiera entre ustedes de ningún tipo de manera, a menos que exista algún tipo de maltrato físico, emocional, mental. Entonces, sí, otras personas tendrían que intervenir, pero mientras tanto, no. No es permitido a menos que ustedes así lo decidan. Bueno, ahora mis queridos amigos y amigas que están en esa relación, pues que tiene ese problema pequeñito al parecer. Vamos ahora a terminar con ustedes y seguimos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento, al parecer, tú estás saliendo de unos problemas, de unas situaciones económicas, tal vez de la pérdida de un dinero, un riesgo que has tenido de perder un dinero, pero mira que es algo que se va a resolver a tu favor, porque esta carta me dice acerca de eso, de que hay problemas que se resuelven a tu favor, y eso es acerca de un dinero, algún proceso judicial, pero tú lo vas a poder evitar. Es algo que realmente se puede evitar recibes apoyo de algunas personas de tu trabajo o de tu entorno muy, muy cercano. Podría ser familias o personas que tú quieres muchísimo. Podría tratarse de algún dinero que te deben a ti y que podrías estar queriendo iniciar algún proceso judicial, pero esa persona te va a pagar. O al contrario, que si tú eres la persona que debe, podrían estar queriendo iniciar algún proceso judicial en tu contra, pero tú te puedes anticipar o te has anticipado para que eso no se realice. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? Tienes muchas dudas, no sé, muchísimas dudas acerca de algún proyecto, alguna cuestión, y esto no te va a traer como buenos resultados, ¿ya? No te va a traer buenos
resultados. Y si es cuestiones de algún proyecto, algún trabajo, alguna cuestión, investiga bien, porque esta carta me está diciendo que es como por falta de madurez de las cosas. Podría ser algo que quieres hacer, pero que no lo has madurado de una manera buena. O sea, quiero decir, si es algún proyecto, investigar el mercado, las posibilidades, los costos, los gastos, todas las proyecciones que deben hacerse para que se pueda realizar un buen proyecto de una buena manera. Pero mira que esta carta me dice que a la larga tú logras superar todas estas dificultades y logras salir adelante, muy seguramente algún proyecto relacionado con tu economía. Bueno, igual dice que tú eres bastante emprendedor, emprendedora y que le echas muchas ganas a todo lo que tú haces, a todo lo que tú emprendes. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que pongas un límite entre tu vida profesional o económica y tu vida familiar, que no afecte esto tu desempeño en esta área y que si tienes algún tipo de problemas emocionales o espirituales, que lo resuelva lo más pronto posible para que esto no afecte otros aspectos de tu vida, de tu entorno. Hay problemas que son pequeños, pequeños, pero que a la larga del tiempo se pueden estar convirtiendo en problemas realmente grandes y graves. Entonces, cuando se puede solucionar temprano algo, hay que hacerlo definitivamente. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy a ti, mi querido amigo y amiga que estás solterito o solterita. Mira, este angelito te dice, obra con humildad. Mira, ese corazón tan hermoso, tan precioso que tú tienes, porque realmente eres una persona humilde. A todos se nos puede salir en algún momento el orgullo, el ego. Entonces, este angelito te está invitando en este preciso momento a que no es época de los orgullos, no es época de hablar alto, es época de tener más bien cierta humildad y tratar a las demás personas de una manera bastante, bastante ecuánime, tener mucha empatía con las personas para que no se nos vaya a salir ese ego y te pueda perjudicar en algún aspecto de tu vida. Mira, este angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora en este preciso momento, observa la naturaleza, la sencillez de una flor, la de los pajaritos, cómo comparten los animales entre sí, los unos y los otros, que no tienen como ese egoísmo o que no piensan en acaparar cosas, sino que ellos comen o cogen de la naturaleza lo que hay en el día. Y también te está invitando a que mires que para que algo renazca, siempre algo debe morir. Por ejemplo, hay arbolitos que se les comienza a dañar alguna ramita y hay que podarla. Entonces mira que es aquello que tienes que podar en tu vida, aquellos que debas abonar en tu vida y aquellas cosas que debas hacer para tener buenos frutos en todos los aspectos de tu vida. No, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver para la economía de mis queridos amigos y amigas el día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira que tú has confiado en alguien, has sido muy, muy confiado en unas personas, confiaste mucho en estas personas y tal vez, no sé, te robaron, te estafaron, fue un negocio en el que te ibas a meter o en el que te metiste y la verdad es que no resultó de la manera como tú pensabas y perdiste y esto te está causando bastantes decepciones. Igual, al parecer, las personas con las que te estabas asociando para este plan o proyecto económico, al parecer han sido personas bastante cercanas a ti y eso te ha traído mucha tristeza, mucha depresión y hasta de pronto problemas legales. Bueno, te sientes muy engañado, muy engañada y la verdad fue que lo hicieron contigo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira que se comienzan a cumplir tus deseos en cuanto a tu actividad económica pasado esta cuestión, esta situación.
las cosas comienzan a tener otro panorama totalmente diferente, pero igual si tú habías hecho algún crédito o te habías endeudado con alguien para esa inversión en la cual no salió bien, la verdad que esa deuda va a seguir ahí, va a permanecer ahí y te van a comenzar a molestar por eso. Pero lo positivo es que las cosas te van a comenzar a salir, te van a comenzar a resultar y vas a tener la disposición económica, el dinero, los recursos para poder responder por las deudas que hayas adquirido hasta el momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que a pesar de que la cuestión esté muy apretada, que parezca que no tiene salida, pero sí tiene salida, la verdad. En un futuro más bien cercano viene la salida para ti, muy seguramente por intermedio de personas muy allegadas a ti, pueden ser familiares. Por favor, no te me vayas a meter en cuestiones ilegales porque no tiene ningún buen resultado, no tiene ningún buen augurio que te metas en cuestiones ilegales como para salir de deudas o para salir de alguna dificultad. Más bien, habla con las personas que les debes y lleguen a algún tipo de acuerdo para que no te vayas a ver envuelto en cuestiones ilegales que te pueden traer problemas muchísimo más serios y de verdad llegar a perderlo todo, absolutamente todo. Mira, vamos a ver qué te dicen los angelitos. Mira, tus amigos son tu cielo. Bueno, lo que te estaba diciendo, que vas a encontrar la solución por personas muy allegadas a ti o tal vez familiares. Van a haber dos personas que te quieren muchísimo y que te van a brindar ayuda, que te van a tender una mano en esta situación mala que estás viviendo en este momento. Mira, este otro angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Bueno, es momento de que te retires de estas personas que te engañaron, que te estafaron, que te hicieron perder dinero. Utiliza todos los medios legales para poder recuperar lo que te pertenece y aléjate de esas personas tóxicas lo más pronto posible. No te vuelvas a asociar con ese tipo de personas. Reclama lo que es tuyo de una forma legal, lo que puedas reclamar de una forma legal. Y si no, aléjate definitivamente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.